En esta cápsula aprenderán sobre el nivel semántico de la lengua. Los contenidos de esta cápsula son: vamos a ver la definición de semántica, vamos a ver qué son los rasgos semánticos, los tipos de significados, la metáfora y las relaciones semánticas. ¿Qué es la semántica? La semántica es la parte donde se asocian las expresiones lingüísticas con los hechos y objetos del mundo. También podemos decir que la semántica es el estudio del significado. Acá hay que hacer una aclaración. En clase hemos visto que la morfología estudia las unidades mínimas de significado de una palabra. A estas unidades mínimas les llamamos morfemas. La semántica no estudia eso. La semántica lo que estudia es a la palabra como unidad de significado. Así que no confundir. Las palabras tienen distintos rasgos semánticos. ¿Qué son los rasgos semánticos? Son rasgos esenciales y constitutivos de una entidad, evento o cualidad. Cada significado, entendido como una conceptualización asociada a un significante, puede ser analizado en significados elementales, algunos de los cuales son comunes a varios términos. Parece difícil. Vamos a ver ejemplos. Entonces, cuando hablamos de rasgos semánticos, hablamos del significado lingüístico explícito. Eso es lo que estudia la semántica, ¿cierto? Y estamos diciendo que este significado lingüístico explícito se compone de rasgos lingüísticos, de rasgos semánticos, de rasgos de significado. Vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, la palabra mujer tiene los siguientes rasgos semánticos. Cuando decimos mujer, estamos hablando de un ser humano de sexo femenino y adulto. Si vemos la palabra hombre, vamos a ver que hombre tiene un rasgo semántico que es el también ser humano de sexo masculino y adulto. Entonces yo podría decir que la diferencia semántica entre mujer y hombre es el rasgo semántico sexo femenino versus sexo femenino. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuáles podrían ser los rasgos semánticos que compondrían el concepto mesa y que lo hicieran diferenciarse de otros conceptos? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre mesa y silla? Piensa. Y si ahora yo les digo, ¿y cómo descompondríamos cuento en rasgos semánticos? ¿Y en qué rasgos semánticos se diferencian los conceptos perro y gato? Pueden detenerse acá y pensar en estas tres actividades para comprobar que entienden. Dijimos que la semántica estudia los significados. Hay dos tipos de significados. La denotación o el significado denotativo. Y cuando decimos significado denotativo, nos referimos a la relación entre una palabra y la clase de objetos a los que se puede hacer referencia con dicha palabra. Cuando decimos denotación, estamos hablando del significado conceptual básico de los signos lingüísticos. Pero, ¿a qué nos referimos con el significado conceptual básico de los signos lingüísticos? Recuerden lo siguiente. ¿Recuerdan que el signo lingüístico es una entidad de dos caras? Los signos lingüísticos se componen de dos caras que tienen una relación de interdependencia. El significado y el significante. Por ejemplo,
Cuando ustedes piensan en pelota, lo que aparece en sus cabezas es esto. El significado, que aquí yo lo traduzco como una imagen, ¿cierto? Pero esto es lo que aparece en su cabeza, pelota, inmediatamente el objeto. Ese es el significado. Ese es el significado conceptual básico. Y ese significado está asociado a un significante, a una imagen acústica, que recuerden, no es el sonido, no es el sonido físico, es el sonido mental, es la representación mental del sonido. Pelota. Entonces, cuando hablamos del significado denotativo, estamos hablando del significado que aparece en nuestras cabezas y es un significado conceptual básico que tenemos los hablantes con respecto a una palabra. Si yo les digo pingüino, lo que va a aparecer acá arriba va a ser un pingüino, el animalito negro con el pecho blanco, ¿cierto? Y el significante va a ser el sonido mental de pingüino. Y el segundo significado, el segundo tipo de significado, es el significado connotativo o la connotación. Y cuando hablamos de significado connotativo nos referimos al significado emocional y valorativo que acompaña al significado conceptual de un término o denotación. Fíjense en la diferencia. En el significado denotativo hablamos de la relación entre una palabra y la clase de objetos a los que puede hacer referencia con dicha palabra, lo que aparece acá, ¿cierto? Es este significado conceptual básico de los signos lingüísticos. Cuando hablamos de connotación, estamos hablando del significado emocional y valorativo que acompaña el significado conceptual. Entonces, piensen, ¿qué significados alternativos, emocionales o valorativos existe para pelota? Por ejemplo, estar arriba de la pelota. ¿Qué significa? ¿Conocen otro significado o otro uso de la palabra pelota? Vamos a ver ejemplos de denotación. El niño jugó toda la tarde. Si yo les digo, el niño jugó toda la tarde, ustedes imaginan que hay un niño, es decir, un ser humano, sexo masculino, de edad pequeña, ¿cierto? Que está jugando y que ha jugado toda la tarde. Pero, ¿cómo yo puedo ocupar la palabra niño con un significado connotativo? Mi marido es un niño. Cuando yo digo mi marido es un niño, ¿estoy diciendo que mi marido tiene 6 años? Sin duda no. ¿Qué estoy significando? Estoy diciendo que mi esposo es inmaduro, se comporta como se comportaría un niño, ¿cierto? Recuerden, niñas, no queremos estos en la vida. Ahora los invito a pensar a ustedes. ¿Qué significados connotativos utilizamos a diario? Piensen, piensen en el día de hoy, el día en que están escuchando esta cápsula. ¿Cuántos significados connotativos habrán ocupado hoy día? ¿Qué otros significados connotativos se les viene a la cabeza? Quizás ustedes piensan y creen que solo los poetas utilizan figuras literarias. Esto no es así. Cada uno de nosotros las usamos a diario. ¿Por qué? Porque el pensamiento figurado es un hecho real que impregna nuestra vida diaria. Necesitamos referirnos a la realidad de maneras alternativas. Necesitamos crear otras maneras de nombrar a la realidad. Piensen ustedes, qué fome sería decirle a la realidad o nombrar la realidad siempre desde la denotación, ¿cierto? O siempre desde el significado
objetivo que tiene la realidad. Veamos cómo decodificamos la realidad, cómo decodificamos lo que nos pasa desde el pensamiento figurado. Por ejemplo, cuando yo digo esto cuesta un ojo de la cara, sin duda no estoy diciendo que voy a tener que sacarme un ojo, entregárselo a la vendedora para que la vendedora me entregue aquello que he comprado. ¿Qué estoy diciendo cuando digo esto cuesta un ojo de la cara? O cuando digo ese entrenador es un ratón. No estoy pensando que el entrenador es un mamífero, un roedor pequeñito, ¿cierto? Que dirige un equipo de fútbol. No estoy pensando en eso. Entonces, piensen, ¿cómo decodifican los significados de estas dos expresiones? ¿Qué es la metáfora? ¿Es una figura literaria? Sí, ustedes la han estudiado en el colegio. Lo más probable es que sus profesores, profesoras le hayan dicho, lea el poema y subraye 3 metáforas, ¿cierto? Pero la metáfora no es exclusiva de la poesía. Tal como dijimos en la diapositiva anterior, el lenguaje figurado, es decir, la manera de construir la realidad, está impregnada del uso de este lenguaje figurado y, en este caso, lo que vamos a ver ahora, de la metáfora. ¿Y qué es la metáfora? Es un proceso cognitivo que impregna nuestro lenguaje y el pensamiento habitual. Fíjense, es casi natural de los seres humanos, ¿cierto? Es un proceso cognitivo que impregna nuestro lenguaje, o sea que es parte de nuestro sistema, ¿cierto? Y además impregna el pensamiento habitual. Es imposible que no pensemos metafóricamente, que no veamos la realidad desde este punto de vista. Entonces, es decir, que la metáfora explica un dominio de la realidad mediante otro dominio de la realidad. La base de la metáfora radica en nuestro sistema conceptual. Constituye un mecanismo para comprender y expresar situaciones complejas, sirviéndose de conceptos más básicos y conocidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Estamos diciendo que lo que hace la metáfora, que la metáfora es un mecanismo que consiste en explicar un dominio de la realidad mediante otro dominio de la realidad. Ocupemos esta definición para analizar los ejemplos siguientes. Entonces, nuestro amigo nos ha dejado. ¿Cuál es el dominio de la realidad que queremos explicar? Que nuestro amigo ha muerto. ¿Cómo lo explicamos? Con una metáfora. Nos ha dejado. ¿Por qué hacemos esto? Quizá muchas veces hay temas tabúes que los seres humanos no nos atrevemos a mencionar de manera denotativa, sino que necesitamos un lenguaje figurado, quizás para hacerlo menos doloroso, para hacerlo menos directo, porque no podemos hablar del tema, etc. ¿Conocen otra manera metafórica de referirnos a cuando alguien muere? Piensan. El muy burro dijo que no sabía resolverlo. ¿Cuál es el dominio de la realidad que queremos explicar? Que hay alguien que no puede resolver algo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué otro dominio de la realidad lo hacemos? El muy burro. Sin duda no estamos diciendo que hay un animal que no entiende lo que se está explicando. Estamos otorgándole a una persona características de lo que los hablantes han considerado que tiene el burro, ¿cierto? Que es un poco lento. Ahora, el tiempo es oro, ella lo conquistó con su sonrisa. Ahora les toca a ustedes, piensen en cada una de estas oraciones, ¿cuál es el dominio de la realidad que se intenta explicar? ¿Y con qué otro dominio de la realidad
se hace una comparación o se establece una relación de semejanza? Es el turno de ustedes. Háganlo. En este momento pueden detener el video para pensar. ¿Por qué la metáfora es parte de la semántica? Esa es una pregunta para ustedes. Si no puedes contestar a esta pregunta, vuelve a revisar los contenidos de esta cápsula. Avancemos. Existen relaciones semánticas. Vamos a ver algunas. ¿Y qué son? Entre los significados de las expresiones lingüísticas se puede establecer diversas relaciones. Una de ellas es la hiponimia. ¿A qué nos referimos con hiponimia? Es la inclusión del significado de una unidad léxica en otra. La unidad léxica incluida es el hipónimo. El incluyente, el hiperónimo. Es importante destacar que se trata de una relación asimétrica, puesto que, por ejemplo, perro es parte de animal, pero animal no puede ser hipónimo de perro. Esto en semántica se explica así. Lo voy a explicar de una manera más sencilla. Imaginen la categoría animal. Esa categoría animal sería el hiperónimo. ¿Qué elementos contiene la categoría animal? Contiene, por ejemplo, a perro. Perro sería un hipónimo de la categoría o del hiperónimo animal. Todos los perros son animales, pero no todos los animales son perros. Eso que acabo de decir es lo que prueba que este tipo de relación es una relación asimétrica, porque solamente un concepto contiene al otro, pero el otro no está contenido en el primero. ¿Se entiende? Piensen ustedes en otra relación donde se presente un hiperónimo y un hipónimo. Quizás si pienso en la categoría frutas. Fruta, hiperónimo. Kiwi, hipónimo. Todos los kiwis son frutas, pero no todas las frutas son kiwis. Otra relación de significado es la sinonimia. ¿Y qué es la sinonimia? Es una relación simétrica. Se define porque dos palabras pueden implicarse mutuamente. El significado de A está contenido en el significado de B y viceversa. Por eso decimos que la sinonimia es una relación simétrica. Por ejemplo, can y perro. Perro se contiene en can y can se contiene en perro. También tenemos la relación de significado de antonimia, los antónimos. ¿Y qué son los antónimos? También es una relación simétrica y se trata de una relación en la que dos palabras son incompatibles en su significado, es decir, no comparten ningún rasgo o comparten algún rasgo, pero la mayoría de los rasgos que no comparten son mucho más importantes. Existen dos tipos de antonimia, la complementaria y la gradual. La complementaria implica que dos unidades opongan directamente su significado. Son los llamados pares complementarios. Por ejemplo, vivo o muerto. No hay nada entre vivo o muerto. Si alguien me dice, pero está medio morir saltando, perfecto, está vivo. ¿Cierto? Soltero, casado. Son otros pares complementarios. Pero ¿y la gente que vive junta? No está casada, está soltera. Esa es la primera tipo de antonimia. Y el segundo tipo, el gradual,
Es la relación que se establece entre dos unidades léxicas incompatibles cuyos significados admiten gradualidad. Por ejemplo, noche y día. Entre noche y día hay grados. Tarde, mediodía, amanecer, ocaso, etc. Frío y caliente. Frío, tibio, pasado el hielo, caliente, congelado, hirviendo, qué sé yo. Lindo y feo, etc. ¿Se les ocurre a ustedes otros tipos de antonimia complementaria u otros tipos de antonimia gradual? En este momento puedes ponerle pausa a este video y pensar. Ahora vamos a ver a Luis. Quiero que veamos este video juntos para hacer la actividad que viene a continuación. Tá bom? Tá. Mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça tem, né? Só tem a cabeça dele. Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha? E quem come também? Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem o povo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais são tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ah, Eu tô emocionada com você. eu tô fazendo uma água saindo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Tá? Entonces, luego de ver esta cápsula y ver el video de Luis, ¿qué conocimientos semánticos tiene Luis? Analícenlo. Si quieren, pueden volver a ver el video. Anoten en su cuaderno todos los conocimientos semánticos que tiene Luis. Vuelvan a ver esta cápsula si tienen dudas. Si tienen además más dudas, no duden en preguntarme la próxima vez que nos veamos en Zoom. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima cápsula. Nos vemos.